Y eso no va a interferir con la obra de Dios, no va a interferir con el crecimiento de ninguno tampoco, porque lo que dice la Biblia es que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, en este negocio del evangelio falta trabajadores, pero muchísimo. Dios bendiga de manera especial a esta audiencia hermosa, preciosa, estas personas que día a día están viendo Excelencia Cristiana TV. Un abrazo cordial a cada uno de ustedes, a los que están allá en los países, un abrazo a la distancia. Amén. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos. Hay un contenido bueno, de verdad que sí. Sabe que cuando estamos acompañados del pastor, que usted lo conoce, él es de la casa, usted disfruta sus enseñanzas. Sabe que yo sé que usted cuando a él le toca estar aquí, usted se queda pegadita y sentadita, pastor, escuchando y aprendiendo y tomando apunte de cada palabra, porque es necesario en este tiempo aprender. ¿Y qué queremos aprender? Aprender la palabra de Dios, que lo que nos va a llevar a conocer a Dios y nos va a llevar a toda justicia, a toda verdad, el Espíritu Santo de nuestro Señor. Vamos a dejar que el pastor se esté presentando. Amén, gracias por la presentación. Ya muchos nos conocen, mi nombre es Víctor Almanzar, su hermano pastor. Estamos aquí para que Dios nos bendiga a través de su palabra a todos y que su Espíritu Santo ministre tanto nuestras vidas como de las personas que están allá detrás de cámara, que nos buscan a través del canal de YouTube. Comparta, suscríbase y siga pues dándole seguimiento a este canal Excelencia Cristiana. Amén. Pastor, sin más preámbulo, el escenario es suyo. Bueno, gracias. Un tema que yo digo que es un tema sencillo, pero que a la vez es de grandes consecuencias. Sí. Queremos hablar de la peor condenación o la mayor condenación que puede acontecerle a un ser humano. Cuando nosotros hablamos de condenación es un tema importante, sí, porque en el caso de nosotros los creyentes, ¿qué buscamos? Buscamos la salvación. La salvación, así La es. Salvación es ser librado de un peligro inminente, y en el término original que se toma del hebreo es yasha, que lo que significa es andar libre sin que nadie nos persiga, andar a nuestras anchas. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que hay un cierto grado de paz, de tranquilidad, de libertad, y todo esto se obtiene a través de la palabra, a través de la verdad. La verdad es la que nos trae la libertad, que sería la contraposición de la condenación. Porque desde que usted habla de condenación, la gente entiende que se está hablando de cárcel, de castigo, sí, de retribución por un acto que se ha cometido, por transgredir la ley. Entonces, cuando hablamos de la peor condenación o la mayor condenación, entonces como que se agrava. Es como claro, cuando uno, por ejemplo, en países donde existe la pena de muerte o cadena perpetua, lo pone en comparación, un delito menor, un delito mayor, y uno dice, bueno, esa persona por ese delito menor le caben o le pueden decretar o cantar de 2 a 4 a 5 años. Así es. Cualquiera diría, bueno, 2 años pasan de una vez o 4 años no es tanto. Pero cuando a una persona le cantan en un juicio, le declaran una cadena perpetua, una condena de cadena perpetua, entonces uno dice, esa fue una mayor condenación que la de aquel que le cantaron 4 años. Así es. Entonces se ve la diferencia, tanto en tiempo como en sufrimiento. Así es. Porque el que tiene una cadena perpetua va a padecer más que el que tiene poco tiempo. Incluso va a llegar un momento que una persona que está condenada a cadena perpetua, yo estoy casi seguro que va a pensar en que quiere mejor estar muerto, dependiendo cuál sea su situación emocional, en qué situación se encuentre. Entonces la pena de muerte todavía es mucho peor. Entonces si lo ponemos en contraposición, una cadena perpetua y una pena de muerte, entonces usted diría, no, pero la pena de muerte es peor que una cadena perpetua, pero cuando usted lo ve, ambas son condenaciones. O las tres son condenaciones, tanto la pena menor de 4 años como una cadena perpetua, que es todo el tiempo hasta que se muera preso, o una pena de muerte. A veces hay personas que se sorprenden porque en algunos países le cantan o a veces lo condenan a las personas a 3 cadenas perpetuas. Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una persona pueda ser condenado a 3 cadenas perpetuas? O a una persona, por ejemplo, lo condenan a 100 años de cárcel.
200 años de cárcel. Dios mío. Porque hay constituciones en países, leyes que establecen el cúmulo de pena. Aquí se ha estado, en República Dominicana se ha estado por querer aprobar una ley parecida donde se puedan acumular penas por casos, como han habido, de personas que matan en una familia, matan a su familia completa, 4 o 5 personas, y la pena máxima aquí en República Dominicana es 30 años por una muerte, por ejemplo. Pero si es acumulativo y la persona mató 4 personas y lo hizo de una manera que se ve que fue con alevosía, pues entonces le sumarían 120 años. 120 años. Entonces moriría en la cárcel, claro, independientemente de la edad que tenga. Sí, así es. Y quizá ni siquiera llegue a cumplir la condena. No llega. Entonces, cuando nosotros hablamos de una mayor condenación o una peor condenación, y nos vamos a la Biblia, ya saliendo de esta introducción, nos vamos a dar cuenta que hay varios lugares, textos bíblicos, pasajes, donde la Biblia habla de una peor condenación. Sí. Entonces cualquiera diría, bueno, pero ¿qué podría ser peor que perder la salvación del alma? Santo Dios. ¿Qué podría ser peor que morir e ir al infierno, morir para siempre? Entonces, hay algo que vamos a revelar más adelante sobre eso. Pero vamos primero a decir cómo se obtiene esa peor condenación. La Biblia dice que es peor condenación para el que sabe lo bueno y no lo hace. Vaya anotando esos puntos. Si usted sabe lo que debe de hacer, lo que es correcto, lo que es bueno, cuando habla del que sabe lo bueno y no lo hace, está hablando de la palabra de Dios. Porque aquí nadie es bueno. Jesús hablando dijo, solamente bueno es Dios, para que usted no se equivoque y no crea que nosotros no fallamos, ni que somos perfectos en el sentido absoluto de la palabra, sino en el sentido de que nosotros podemos errar. Incluso la Biblia dice que podemos caer. Dice la Biblia, 7 veces caer justo, 7 veces Jehová lo levanta. Que si nosotros pecamos, pues tenemos que ir al arrepentimiento. Sí. Tenemos un abogado que nos defiende, pero hay que arrepentirse. Así es. Y entonces hay que mostrarle a Dios que estamos humillados delante de Él y contritos para que Él entonces pueda tener una retribución de perdón para nosotros. Amén. Aún cuando Dios tiene siempre misericordia. Entonces hay que entender esa parte, que Dios nos absorbe de culpa, nos absuelve, nos perdona, pero la realidad es que tenemos que tratar de no pecar. Amén. Entonces, si yo conozco la palabra y reincido en pecar, tengo que tener mucho cuidado porque quizás sobre mi vida vaya a haber una peor condenación, incluso que ir al infierno. Aleluya. Entonces, cuando entendemos esto, nosotros como cristianos, como creyentes, como personas que profesamos la palabra, nos cuidamos. Porque en una ocasión, el apóstol dice que hubiese sido mejor no haber conocido a Dios, sí, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento, que es como el puerco o la puerca lavada, sí, que regresa al lodo, o como el perro que regresa al vómito. Entonces, en una ocasión la Biblia dice que cuando una persona se descarría, que la casa está limpia, vienen más espíritus del diablo o demonio que lo que tenía. Sí. Entonces la persona vive una vida peor que la que tenía antes. Escuche lo que estoy diciendo. Sí, muy fuerte. De ahí que usted ve la maldad en el mundo, incluso los suicidios y demás. Porque la persona vive en una situación tal que a veces la salvación uno la ve como que se le aleja. Se le aleja, así es. Se le aleja la salvación. Pero podemos seguir más adelante porque hay ministros condenados. Escuche lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de una peor condenación, no solamente para el siervo que está en la congregación, el hermano que confesó a Cristo, pero no es un hacedor de la palabra, sino aleluya, que es un oidor olvidadizo y que escucha la palabra pero no la pone en práctica, entonces no tiene un verdadero cristianismo y no llega a la conversión de hijo de Dios. Pero también hay ministros. Cuando hablamos de ministros, porque la Biblia habla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos apóstoles, de falsos líderes. Y cada uno falsea y falsifica la palabra muchas veces para su conveniencia. Así es. Por eso el apóstol decía, nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Medrar es que la falsifican buscando un bienestar propio. Así es. Entonces, cuando la persona busca lucro, cuando la persona busca fama, cuando la persona busca cosas, claro está, con esto no digo que lo monetario sea malo y la prosperidad económica, ni que la fama tampoco sea mala.
porque en el momento que nosotros somos famosos, eso nos da una posibilidad de extender el mensaje y de llegar a más personas. Amén. Jesús mismo fue famoso. Así Y dice la Biblia que aumentaba su fama. Sí, El problema está que en el que no tiene a Dios, la fama le hace daño. Como le escribían a una persona, a un artista que cometió un atropello contra un seguidor en estos días, y otro artista que está buscando de Dios y que fue confesado a Cristo, ambos muy famosos, decía, ahí está la fama haciendo de las suyas. Porque el famoso se convierte en egocéntrico. Entonces, muchas veces, estos ministros que acarrean peor condenación, yo lo he dicho en otras ocasiones, se llenan de orgullo, de soberbia, de vanagloria y de egocentrismo. Entonces, más allá de ser un ente de bendición, se convierten en un ente de maldición. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión decía, si aún nosotros o un ángel del cielo predica otro evangelio al que hemos predicado, al evangelio de la sana doctrina que está en la palabra de Dios, sea maldito. En el lenguaje que está escrito es anatema, que es el maldito. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, un maldito es una persona que maldice, que está bajo maldición, que está bajo condenación. Entonces, vemos ministros que quizás nosotros ni siquiera lleguemos a identificarlos como malditos, pero sí cuando lleguen al cielo serían identificados. Sí. Pasa con evangelistas que el Señor le dice, y gente que opera milagros, cuando llegan al cielo, apartados de mí, hacedores de maldad. No lo conozco. En tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, pero Dios le dice hacedores de maldad. Entonces, ahí vemos que hay personas que acarrean una mayor condenación para su vida, porque incluso hay algunos que se engañan a sí mismos. Sí. Se engañan a sí mismos sabiendo que están mal. A sí mismos se engañan, pero a Dios no. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. ¿Quién es el que va a engañar a Dios? Nadie. Entonces, Dios pesa los espíritus. Entonces, la Biblia habla de que no podemos hacernos maestros muchos sabiendo que esto acarrearía mayor condenación. Y vuelve la palabra otra vez, de mayor condenación. Entonces, de repente hay personas que se hacen a sí mismos maestros sin tener el don, sin tener la capacidad, sin tener la aprobación de Dios, y lo que están haciendo es, aún teniendo la supuesta intención de querer enseñar, acarreando mayor condenación. Sí, ¿por qué? Porque si un ciego guía a otro ciego, le dice la Biblia que ambos caerán en el mismo hoyo. Si usted no sabe hablar de cualquier tema, no lo hable. Algo que recomendamos mucho cuando hablamos con predicadores que están empezando a predicar es, y que lo enseñamos en el instituto, si usted va a predicar y usted no sabe de lo que va a hablar, no hable de eso. Si usted está empezando a predicar y usted quiere tener un buen mensaje, un sermón elocuente, no necesariamente tiene que ser largo, puede ser corto, pequeño, pero hable de algo que usted sabe. Exacto. Aunque usted tome la Biblia como base o referencia, que es lo que se acostumbra, que tampoco es pecado si usted no lee la Biblia para predicar, pero lo que usted vaya a hablar tiene que estar en sintonía con lo que Dios establece. Entonces, cuando usted va a predicar, usted tiene que saber cómo predicar a la gente, porque aún los inconversos conocen la palabra, conocen del Evangelio, incluso se dan cuenta cuando alguien no está bien, y lo dicen y lo expresan. Sí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, nosotros muchas veces acarreamos condenación cuando nos enganchamos en un ministerio que no es el nuestro. Cuando queremos un don, el cual no ha sido dado. El don es un regalo, inmerecido por demás, porque ninguno merecemos lo que Dios hace a través de nosotros, porque es la gloria de Dios que se manifiesta en los milagros, en la predicación, en la enseñanza y en todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces, por eso siempre la gloria hay que dársela a Dios, porque la gloria es de Dios, aunque Él la comparta con nosotros. Amén. Sí, entonces, eso no podemos nunca dejar de entenderlo. Pero sucede que muchas personas se ciegan, como yo decía hace un rato, por la fama, por el dinero, por muchísimas cosas que no tienen cabida en cuanto a la salvación del alma y que lo llevan a acarrear una mayor condenación. Entonces, por eso vemos problemas, por esos falsos maestros, vemos tantas sectas, tantas herejías, tantas iglesias con doctrinas erróneas, tantas personas que a veces en vez de entrar sienten un rechazo de algunas congregaciones porque lo que se enseña no se enseña correctamente. Entonces yo estoy acarreando condenación para mí
pero entonces estoy influyendo en que otras personas también se pierdan. Aleluya. Entonces la Biblia viene y te dice, hay de aquellos que son piedra de tropiezo, hay de aquellos que sirven para que otros caigan, porque es mejor que se amarren una piedra de molino, que era una piedra de este tamaño, mire mis manos, mire, de este tamaño, una piedra de molino en el cuello y se arroje al mar. Entonces le está diciendo que que la muerte es poco para lo mal que le va en su condenación. O sea, que la vida le va a ser tan amarga que sería mejor la muerte. Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Muy fuerte. O sea, la mayor condenación de una persona viene normalmente, en el caso del creyente, por querer hacer y usurpar lugares o puestos que no le corresponden. Aleluya. En el caso de los ministros. Porque si usted Dios lo llamó como pastor, usted no puede a veces creer que es un apóstol, porque son diferentes los ministerios. Entonces, porque el título me parezca bonito, yo me voy a poner el título. Pero entonces yo lo que quiero es envanecerme o mostrar que yo tengo una superioridad sobre otras personas, o que yo soy tal o cual cosa, y eso no es de Dios. Eso es falta de humildad. Entonces, cuando usted es pastor, las ovejas lo van a seguir. Las ovejas van a tener esa empatía con usted. Amén. Y usted va a tener esa capacidad de dirimir conflictos y problemas, va a saber presidir. Entonces, cuando usted es maestro, también es lo mismo, usted va a tener una capacidad de enseñar correctamente y de enseñar conforme a lo que sabe, y cuando no sabe también tendrá la humildad de decir, no lo sé. Así es así. Porque usted no podrá decir como maestro que se la sabe toda, sería falso completamente. Aunque sea algo se le escapa. Pero eso es indudable. O sea, no hay una persona que pueda decir que no peca. No hay una persona que pueda decir que se la sabe todo. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que admitir en nuestras vidas, aunque nosotros no la practiquemos, aunque nosotros no lo hagamos de manera premeditada. Porque uno puede equivocarse. Claro. Pasa. Usted puede equivocarse de un texto bíblico, puede equivocarse diciendo una palabra maldicha, pero eso no significa que usted lo haga intencionalmente o que usted busque hacerlo. Ahora, cuando se trata de doctrina, cuando se trata de enseñanza, es muy delicado, porque usted está jugando con la salvación de la gente. Amén. Y la salvación de la gente Dios la toma muy en cuenta. O sea, cuando se va a trabajar ministerialmente, por eso Dios quiere que nosotros seamos ministros ordenados. Amén. Por eso hay requisitos en la Biblia. Sí, requisitos. Para que no nos condenemos creyendo que nos estamos salvando. Hay multitudes de gente hoy en día creyendo que está en la salvación, camino quizás algunos a condenarse. O algunos viviendo en condenación o bajo maldición. Dios. Hay personas que siguen a líderes buscando un bienestar y viven bajo maldición y ellos mismos no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y profesan que están en prosperidad y en victoria, profesan que viven una vida bien, pero quizás esa vida que están viviendo no es la que Dios quiere ni la que le agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos la vida que Dios quiere y la que le agrada a Dios, quizás no sea la que nos agrada a nosotros. Muy fuerte. Pastor, usted sabe que yo he visto y he escuchado muchas personas, ya que usted habló de las personas que se dominan algo, que yo soy esto, soy aquello, personas que yo he oído que dicen, yo soy apóstol, y se ponen ellos el nombre de apóstol. Exacto. También otro que hay que decirle reverendo, y se ponen tanto nombre y tantas cosas, y me gustó ese punto que usted tocó, porque eso lo estamos viendo en muchas personas, en ministros, que siempre yo a las personas mayormente, a los pastores y estas cosas, me gusta decirle ministro, que son personas que están administrando las cosas de Dios y esto, pero ya de ahí para allá, de llamar a alguien apóstol o reverendo, como muchas veces hemos escuchado, esta persona que se ¿cómo se dice? Se autodominan con esa dominación, con esta cosa. ¿Qué sucede con ellos? Porque hay un requisito para ser apóstol, creo yo. Claro que sí. Hay un requisito. Lo que pasa es que el ser humano es muy fácil de engañar. Las personas, aún creyentes, es fácil de engañar, y a veces más creyentes que no creyentes. Sí. Son más dóciles a veces. Sí, la palabra lo dice. Claro. Entonces, el engaño tiene una apariencia de algo verdadero, algo real. Por eso la Biblia dice que aún los ministros de Satanás se visten como ángeles de luz. O sea, hay personas que pueden ser incluso declarados
de manera personal como satanistas o como personas del diablo, y que ahora mismo estén utilizando supuestas congregaciones o religiones o organizaciones supuestamente espirituales, que no necesariamente tienen que ser iglesias, para llevar gente a que se lo lleve el diablo. Así es. En palabras llanas. Okay, Porque su trabajo es ese, un ministro del diablo, así como un ministro de Dios lleva a la gente a la salvación o los guía o trabaja con ellos para que se fortalezcan para la salvación, un ministro del diablo se supone que lo que está trabajando es para que la gente se pierda sin retorno, o sea, que no haya forma de que se salve, porque ese es el propósito o el despropósito, es la palabra correcta, del diablo. Entonces, en lo que a Dios se respecta, Dios es que señala. Los hombres tenemos muy estipulado de que tiene que ser un líder que señale a los líderes. Sí. Y eso dentro del orden de la iglesia no es que está mal. Ahora, si ese líder que yo señalo no es el que Dios señala, entonces muchas veces no vamos a ver ningún tipo de fruto en esa persona. No va a lograr el cumplimiento de lo que es el don que supuestamente yo le estoy asignando, porque si Dios no se lo ha dado y yo lo pongo como maestro, lo que va a hacer es daño. Entonces es todo lo contrario lo que va a hacer. Entonces, cuando es Dios que te escoge, la gente lo ve. La gente te dice, varón, pero usted es como maestro, porque usted tiene esa facilidad de enseñar, y yo entiendo lo que usted dice, y explica también. O sea, la gente lo ve y tiene este conocimiento. Entonces, la gente lo nota. Cuando usted tiene el don de pastor, la gente lo nota y dice, varón, pero usted como, me parece como pastor. En mi congregación hay un hermano, voy a decir esto, que donde íbamos, no me veían a mí como pastor. Pues la gente tiene en la mente una idea del pastor viejo, panzú. Lo digo aquí en Dominicana, porque en otros países tal vez hay unos pastores más bonitos, qué sé yo. Y como decía un predicador, la gente cree que hay cara de pastores, que el pastor tiene una cara. Hay unos pastores que son hippies, que usted lo ve. Sí, y hay gente a veces que por la vestimenta, qué sé yo, o por la juventud, por la edad, la gente dice, bueno, esa persona no parece pastor. En el caso mío, yo empecé a pastorear a los 32 años. Entonces, una persona de 32 años, la gente lo ve muy jovencito, 33 años, dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Entiendes? Entonces, la gente a veces, incluso hay pastores que han empezado más jóvenes, pero la gente tiene una idea. Entonces, ese hermano de la congregación, íbamos a algunos lugares, a algunas actividades, y la gente decía, venga, pastor, siéntese aquí. Lo veía cuando no me conocían, algunas personas que no me conocían. Lo veían como pastor, pero la persona realmente tiene un llamado al pastorado. Aleluya. Es una persona con una paciencia, con una calma, con muchas características del pastorado, e incluso yo mismo lo había visto en él y lo he visto y se lo he dicho, porque nuestra visión es de crecimiento, nosotros no tenemos visión de estancamiento. Si ustedes tienen el don para pastorear, incluso en la misma congregación donde estamos, se puede quedar pastoreando y que Dios me envíe a otro lugar a levantar otra obra. Yo no tengo problema con eso. Hay líderes que tienen problemas con ese tipo de cosas porque creen que la obra es de ellos. Se creen vitalistas. Se hacen dueños de la obra de Dios. Y el dueño es Dios. Exacto. Entonces cae en el mismo punto de lo que estamos hablando. Entonces, cuando usted tiene un llamado, y digo esto del hermano porque en estos días, hace poco tiempo, el mismo hermano me confesó que había tenido el sentir, una revelación, un asunto, en eso del pastorado. Incluso él está trabajando en un pueblo de aquí, del país, y me hablaba de eso. Yo digo, bueno, usted sabe que el apoyo está para cuando ya sea el momento. Amén. Porque es lo que se debe de vislumbrar, que los dones fluyan, pero cuando son reales. Amén. Entonces, cuando usted es evangelista, la gente va a ver esa gracia. La gente va a ver que usted va a una actividad, que usted va a predicar a algún lugar y la salvación fluye sin forzar. Amén. Sin force. Porque Dios lo escogió a usted con ese don de convencimiento en su palabra a través del evangelismo. Entonces, los dones son diferentes, aunque tengan mucho en común por ser un mismo espíritu, pero cuando no se hace conforme al don y se establece uno mismo el título, uno está acarreando una mayor condenación para su vida, que es lo que estamos hablando en este tema de hoy, la mayor condenación. O sea, nosotros estamos tratando de no condenarnos, de ser librados de la condenación. Amén. Porque el pecado condena y ya está establecido que la carne debe de morir por el pecado. Pero también hay un juicio, dice la Biblia, después que fallecemos. Dice que hay un juicio. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto, el juicio. En ese juicio su alma será salva o no. Entonces, pero aquí en la tierra hay una mayor condenación para ciertas características. Mire, fíjese que esta mayor condenación principalmente se le aplican a los creyentes. Amén. Cuando habla de falsos profetas.
que estamos hablando de maestros, pastores, evangelistas, que a veces son falsos ministros, también el falso creyente, el que finge, el que va y abraza al hermano y dice que lo ama, siendo mentira, con raíz de amargura, con celo. Yo siempre me acuerdo de una palabra que yo la aprendí en la iglesia, de que celo ministerial. Celo ministerial. Eso lo aprendí yo en una congregación, porque yo pensaba que el celo era entre pareja de esposo, cuando uno estaba cuidando a su pareja o uno sentía... y existe, pastor, el celo ministerial. Sí, pero que yo aprendí ese término, valga mencionarlo, yo aprendí el término en la iglesia, sí. Celo ministerial. Digo, y eso existe. Eso existe. Porque se supone, desde mi punto de vista humilde, que si somos miembros de la iglesia, de un cuerpo, y que todos somos importantes y necesarios, el cuerpo no tiene un solo ojo, no. Tiene dos. El cuerpo no tiene un solo oído, tiene dos. El cuerpo no tiene un solo dedo, la mano tiene 5 y la otra 5. O sea, en una misma congregación pueden converger, pueden convivir varios líderes, varios pastores, varios evangelistas, varios profetas, y eso no va a interferir con la obra de Dios, no va a interferir con el crecimiento de ninguno tampoco, porque lo que dice la Biblia es que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, en este negocio del evangelio falta trabajadores, pero muchísimo. Lo que más falta ahora mismo es personas en la calle predicándole a la gente. Usted sale a la calle, desde aquí hasta mi casa, yo salgo ahora mismo y quizás no encuentre una persona predicando. Y eso debería ser insólito, donde tenemos un pueblo con tantas iglesias, con casi 2 millones de cristianos evangélicos, y que usted salga a la calle un tramo de 10 kilómetros y no encuentre un hermano predicando, cuando en ese tramo de 10 kilómetros hay 400 iglesias. Dios. Pastor, usted sabe que fue muy bueno que usted trajo esta palabra, porque yo he escuchado, hablando de los celos ministeriales, que fue muy bueno, que fue como gracioso, como usted lo dijo. Yo he escuchado personas decir, ¿sabe que es como usted decía, que dentro de una congregación podemos ver que hay unos cuantos que ya tienen el llamado pastoral, hay unos cuantos que tienen el llamado de profeta, hay unos cuantos que tienen el llamado evangelístico, y yo he escuchado personas, hasta predicadores, decir, lo que pasa es que va a haber choque dentro de la iglesia, porque que ya tienen que salir, porque hay, hay demasiado evangelista, hay demasiado esto, y yo creo, es mi humilde opinión, que en una congregación, aunque haya 100 que tengan el llamado de evangelista, no debe haber un choque, porque todos estamos sirviendo al mismo Dios. Pero usted dijo la palabra clave, cuando le estemos sirviendo a Dios. Porque si usted fluye en algo, creo yo, que aunque yo tenga la misma rama, y voy siguiendo esa misma rama, yo tengo que alegrarme. Porque decía un hermano allá en la iglesia, él no está en la iglesia ahora mismo, está en otra congregación. Él decía alguna vez, él es maestro, muy bueno. Yo me acuerdo que una vez él decía, yo necesito de algo que tú tienes, porque hay cosas que tú tienes que yo no lo tengo. Y hay cosas que yo tengo que tú no lo tienes. Tú necesitas de mí como yo necesito de ti. Sí. Entonces, está bien, hay muchos maestros, hay mucho esto dentro de mi iglesia, porque una iglesia grande y etcétera. Pero hay enseñanza que un maestro va a dar y que usted siendo maestro va a quedar, pero yo no sabía esto. Pero ya usted aprendió de esto. Pero si usted le hace la guerra y tiene el celo ministerial, nunca van a aprender ninguno. Ni usted aprende de mí, ni yo aprendo de usted. Claro, y además de eso, por ejemplo, en el caso de los maestros, hay especialidades. Sí. Usted va a un seminario, un instituto bíblico, y se va a encontrar con un maestro que sabe mucho de profecías. Sí. Y que le puede hablar de revelaciones proféticas, pero hay otro que sabe de geografía bíblica. Hay otro que sabe de las costumbres bíblicas, que utilizaban los usos, las costumbres. Entonces, cada uno puede tener una característica que puede ayudar en una área y en otra. Y ambos juntos pueden hacer un gran conjunto. Son necesarios. Claro que sí. Igual que en el caso del evangelismo. Si se va a evangelizar y van a predicarse 3 días, 4 días en una campaña, y hay 3 evangelistas, pues tienen un día cada uno. Claro. Simple. O sea, en caso de que tenga que coincidir en un escenario. En el caso del pastor, el pastor puede tomar descanso. Si hay un pastor asociado en la iglesia, otro pastor que trabaja con él, que todavía no ha ido a levantar otra obra, y el pastor tiene que hacer un viaje por alguna razón, o someterse a un procedimiento médico que sucede, o sea, tiene una ayuda, y no va a notarse la ausencia pastoral, porque la persona tiene el don. Así es. Entonces, lo único que no puede haber en una iglesia son 2 cabezas. Exacto.
una Porque iglesia, va a haber choque. no, porque la iglesia con varias cabezas es una iglesia deforme, es un monstruo. Sí, Y la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. así es. Entonces mucha gente se pierde en eso. Entonces cuando nosotros tenemos a Jesucristo como la cabeza, a Jesús como la cabeza de la iglesia siempre va a estar en orden. Así es. Porque las decisiones se van a tomar en base a lo que Jesús diga, los dones van a estar establecidos en base a lo que Jesús diga, la organización de la iglesia va a girar en base a la palabra, Amén. en base a lo que Dios ha establecido. Entonces cuando nosotros hablamos de acarrear una mayor condenación, hermano, ya para concluir esto y no agobiarlo, hablamos del creyente que sabe lo bueno y no lo hace, acarrea mayor condenación. Hablamos del que se convierte, del que acepta a Cristo y vuelve atrás, se descarría. Hablamos de los falsos ministros, que quieren los títulos, la fama, el dinero muchas veces. Hablamos de los que se hacen a sí mismos ministros o maestros o evangelistas o pastores o lo que sea. O sea, que no tienen ni el llamado, ni la capacidad, ni la unción de Dios, ni mucho menos la aprobación de los hermanos y de los líderes de su congregación o de su pastor. Porque muchas veces eso también pasa. Sí. Y ahí entra la rebeldía, entra la desobediencia, entra el conflicto. Nosotros hablábamos de los celos ministeriales y eso viene también muchas veces porque las personas lo que andan buscando es el ministerio, Exacto. es el título y no el servicio. Así es. Cuando usted le sirve a Dios de corazón y usted anda buscando su salvación, a usted no le importa nada más. La salvación tiene un precio tan alto que no se puede comparar con un título, ni con fama, ni con dinero, ni con nada más. Entonces nosotros buscamos ser librados de un peligro inminente, salvación. Nosotros buscamos alcanzar la vida eterna, salvación para nuestra alma. Nosotros buscamos vivir una vida santa y piadosamente, eso es lo que Dios quiere aquí en la tierra. Que vivamos en paz en cuanto corresponde a nosotros, con todos los hombres y con Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando una persona acarrea mayor condenación, vive una vida bajo maldición. Hay un pecado que es el pecado de muerte que la Biblia establece y hay un pecado que es el pecado imperdonable. Escucha lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando una persona acarrea mayor condenación, es muy posible que caiga en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Escucha lo que le estoy diciendo. Muchos de los grandes ministros que caen terminan blasfemando el Espíritu Santo. Sí. Muchos grandes ministros que pecan voluntariamente y reinciden en el pecado y creen que están engañando a Dios cuando engañan a miles de personas, entonces caen en esa mayor condenación que la Biblia habla, que no es una pena de un infierno de fuego, que no es una pena de una cadena perpetua, sino que es algo que va mucho más allá, porque dice la Biblia, por ejemplo, que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la venidera. Eso deja un interrogante que algunos quieren interpretar, pero ¿será que Dios perdona en la otra vida? Bueno, yo lo voy a dejar ahí eso. Yo sé que van a querer que le hable de esto en algún comentario, quizá lo diga. Porque ahí dice, no tiene perdón ni en esta vida, ni en la venidera. De ahí que salieron algunas falsas doctrinas que conocemos, como el purgatorio y demás, pero lo vamos a dejar ahí porque ese no es el tema. Entonces, cuando hablamos de una mayor condenación, estamos hablando de que la persona está condenado independientemente de todo lo que haga aquí. Decíamos del evangelista, del ministro que llegó al cielo, que hacía milagros, que era terrible. Cuando usted ve a alguien aquí en las redes o en los medios de comunicación que levanta un enfermo, que sale un paralítico, que hace todos esos milagros, usted se maravilla y dice, wow, qué poder, qué gloria, yo quiero conocer a ese hombre, yo quiero tener lo que tiene ese hombre. Tenga cuidado con eso. Así es. Porque a veces hay gente que quiere tener lo que tiene fulano y no sabe que esa persona aparenta una cosa que no es. Que no es. Tenga lo que Dios le dio y úselo. Amén. Y usted va a ver el mismo poder o mayor que el que tiene esa persona cuando usted es genuino. Sí es. Deje la imitación, deje el querer ser como fulano, porque usted no sabe si ese es uno de los que Dios dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque nos atamos a lo dicho de nuestra boca. Entonces, el blasfemar, la gente piensa que solamente es hablar mal o lo que no es de alguien o algo. El blasfemar va más allá en el mundo espiritual. Si usted se vende como un ministro de Dios y usted es un falso, usted está blasfemando el evangelio. Y está blasfemando el Espíritu de Dios porque está diciendo que Dios está obrando en usted cuando usted sabe que es usted mismo manipulando a la gente. Y se venden sueños, y se le venden a la gente testimonios falsos, y se hacen cosas fantasiosas para que la gente se ilusione y caiga en el engaño, como decíamos, en la ingenuidad que tiene muchas personas que a veces están sumisos, que caen en el engaño de muchos supuestos líderes y ministros. Entonces, no acarree usted mayor condenación para su vida. Sea genuino,
sea sincero con Dios, sea real, como dicen por ahí en el mundo. Sí, sea real. Sí. Sea real hasta la muerte, sea verdadero, sea veraz. Y eso Dios lo va a tomar en cuenta. Porque nosotros fallamos, como yo le decía al principio, nosotros podemos equivocarnos, podemos errar. Pero es muy diferente cuando yo lo hago voluntariamente. Cuando ya yo conozco la verdad y yo no la hago. ¡Wow! Santo. Eso es algo terrible, hermano. Cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, entonces se convierte en una maldición para mi vida y en una mayor condenación para mí. Entonces, cuando no hay perdón, eso es lo peor. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Satanás no tiene perdón en ninguna vida. En ninguna vida. Porque a él lo condenaron en la eternidad. Escuche Sí, bien. wow, O sea, Satanás fue defenestrado del reino. Incluso nosotros, la Biblia dice que fuimos defenestrados de la gloria. Nosotros caímos, cuando todos pecamos, todos fuimos destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Eso es defenestrar, o sea, eso es quitar a alguien. Cuando está en un lugar y usted lo quitan. Sí es. O sea, fuimos quitados de esa gloria por el pecado. Y eso tiene un simbolismo más allá, porque ya eso quiere hacer referencia desde la caída de Adán. Ahora, lo que yo quiero decir es que Satanás no tiene perdón. Y que nosotros, Dios nos ha perdonado. Y ha olvidado nuestro pecado, lo tiró a lo profundo de la mar y no se acuerda de ello. Deje usted de estar acordándose de eso. Así es. Entonces, para que usted no acarree mayor condenación en su vida, sea genuino, sea sincero, sea un creyente veraz, sea poco o mucho lo que usted vaya a hacer en Dios, lo que Dios le permita, hágalo con excelencia, hágalo con sinceridad, sea genuino. Si pecó, arrepiéntase, porque el pecado que se oculta no le permite prosperar. Tiene que revelar el pecado para que haya prosperidad. Revéleselo a Dios. Y si tiene que revelárselo a sus líderes, que usted le tenga confianza para que lo ayuden y lo aconsejen, hágalo. Pero no conozca lo bueno y no lo haga. Hay personas que van 1000 veces a la iglesia, que tienen miles de horas de estudio bíblico, que ni un piloto de avión lo prueban tantas horas. Así es. Tienen miles de horas de doctrina, de enseñanza, de predicación, hermano, y viven reincidiendo en el pecado. Entonces no acarree condenación para su vida, procure la salvación, procure hacer el bien, porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en ellas. Sí, esto es así, de verdad que son palabras que es necesario. Yo digo que estamos viviendo un tiempo que, bueno, que la misma palabra lo dice, que son tiempos malos, tiempos peligrosos, tiempos que vamos a ver muchos burladores, ya lo habla Judas, de los burladores, habla de aquellos hombres que son amadores de sí mismos, y que van a tomar la libertad de Cristo y lo van a convertir en libertinaje. Entonces, de cosas, nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio. No es para predicarlo, porque hay personas que quieren conocimiento, quieren aprender, leen la Biblia, no es para vivirlo, no para conocer a Dios, porque para yo conocer a Dios, para yo saber de las maravillas de Dios, yo tengo que leer la Biblia, porque a través de la palabra que yo voy a adquirir ese conocimiento, porque la misma palabra dice que a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna, pero estamos viendo que en el tiempo que estamos viviendo, la gente está enfocado en la fama, y como usted decía ahorita, la fama no es que es mala, porque la misma Biblia dice que la fama de Jesús se extendió, y Cristo siendo nuestro líder principal, vemos que su fama se extendió. Nosotros, como decía Pablo, sé imitador de mí como yo lo fui de Cristo. Entonces nosotros queremos ser imitador de esa gloria. Bendito sea el Señor. Pero ya de nosotros saber las cosas buenas que tenemos que hacer y no hacerlo como Dios quiere que lo hagamos, estamos acarreando una maldición. Lamentable del caso. Y aún dentro de las iglesias, de las congregaciones, estamos supuestamente adorando a Dios, levantando la mano, diciendo me voy en gloria, y lamentable del caso, esa gloria está muy lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas que sabemos que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Y entonces acarreamos, como yo decía, condenación para otros. Que en la Biblia vemos muchos casos de personas que eran desobedientes a mandatos de Dios, y no solamente pagaban ellos, pagaba su familia, y pagaba el pueblo, y pagaba muchísima gente. Entonces cuando venía el juicio, cuando venía el asunto, entonces vemos que entonces mucha gente dice, pero ¿y cómo es que terminaron hasta su última descendencia? Bueno, porque la maldición alcanza hasta la 4ª generación. Claro, podemos ver el caso de Jesse, por estar de mañoso. La maldición se extiende. ¿Cómo la rompemos? Obedeciéndole. Obedeciendo, porque si el mismo Eliseo, que fue la persona que Dios utilizó, que yo predicaba el otro día de esto,
de Amán. Vemos que ese hombre, yo decía, pastor, que para mí el problema de él no era tanto la lepra que él tenía, porque aún con su lepra, aún con todo eso, era muy estimado delante del rey, y Dios le había dado grande triunfo. Era un hombre que estaba ahí, era valeroso, dice la palabra, pero era un hombre que era muy orgulloso. Así es. Porque él decía, ¿y por qué? Y yo pensaba que él iba a salir. Él iba a ponerme la mano, iba a orar y su Dios iba a sanarme. Pero ¿cómo me manda a mí de que a zambullirme 7 veces al Jordán? Pero en qué sé yo qué, no hay mejores ríos. Ya había un orgullo en ese hombre. Claro. Y yo decía en la predicación que para mí lo peor que tenía Naamán, espero que ustedes busquen, bendito sea el Señor, que usted le dé me gusta a esta palabra, porque yo decía que lo peor que tenía Naamán no era su lepra, aunque sabemos que un leproso en ese tiempo era alguien que estaba ya hasta alejado de todo, pero este hombre no estaba alejado aún con su lepra, por ese orgullo. Aún así, eso no es el tema, pero me llegó a la mente. Vemos lo que fue que pasó, pero vemos como Jesse, después que Dios hizo lo que iba a hacer en aquel general, vemos que aún así Eliseo no salió, pero Jesse fue de afrentoso, como decimos aquí, los dominicanos decimos afrentoso, la gente como que son apresurados a hacer la cosa, va y le pide cosas a buscar la dádiva. A buscar la dádiva, cosa que Eliseo jamás mandó a buscar. Y vemos que la descendencia de Jesse acarrearon esa maldición. Y así vemos dentro de las congregaciones, vemos gente que físicamente tú lo ves muy bien, pero espiritualmente están acarreando maldición. Así es, y se incrementa. Se incrementa de una manera su condenación que afecta a otros. Así es. Que fue lo que pasó con Satanás, es lo que pasa con los falsos ministros y es lo que pasa con aquellas personas que saben lo bueno y no lo hacen. Cuando no hacen lo bueno, no solamente se afectan ellos, sino que afectan también a otros. Claro. Entonces su condenación es mayor. Así como hay una salvación que tiene unos regalitos, que en alguna ocasión vamos a hablar de eso, que Dios tiene unos regalitos especiales aparte de la vida eterna que la gente desconoce. Así mismo hay un problema para el que acarrea mayor condenación. Así que yo espero que nosotros podamos salvarnos, es por lo que lucho cada día, espero que usted también, Amén, de alcanzar la salvación. Hemos recibido a Cristo, es nuestra carta, es nuestro pase, pero la salvación es progresiva y es absoluta. Sí. Absoluta, porque cuando recibimos a Cristo estamos completos, no necesitamos nada más, pero progresiva porque todavía no hemos partido de esta tierra. Estamos aquí en este proceso que Dios nos estableció para reconocerle, conocerle y vivir esa vida que a Dios le agrada, para pasar a la mejor. Así que vamos a salvarnos, vamos a tratar de no condenarnos y no diga que la pena sea pequeña, porque la gente compara los pecados. Cuando yo decía al principio que hay una pena pequeña, pena de muerte, cadena perpetua, la gente, no, porque este pecadito es blanco. No hay pecado blanco ni negro. No peque, lo mejor es no pecar, trate de no pecar. Y si peca, arrepiéntese, pero trate de no pecar. No diga que usted es un pecador, diga que usted Dios lo salvó y que lo apartó del pecado. Profese que usted está bien y que va a estar bien, para que no se añada a su vida maldiciones y condenación. Así es. Sí, esto es una realidad. Estas son cosas que a veces hasta escuchamos estas palabras dentro de las congregaciones, porque que ya que uno lo oiga de un inconverso, de alguien que no ha confesado a Cristo, ya muchas cosas como que uno lo deja pasar, porque la misma palabra dice que el que no conocía la ley, si hacía algo no se le tomaba como pecado o no se castigaba por eso porque no conocía la ley. Pero si ya usted conoce la cosa de Dios, hay aún palabras que a veces sale de nuestra boca, no debe de salir. Y hay personas que dicen, no, porque fue una mentirita piadosa, que no hay mentirita piadosa, es que todas mentiras son mentiras, aunque esa mentira quizá usted lo va a decir de que no, porque si yo digo esa mentira va a salvar esa vida, a una persona perdiendo la vida, que nadie la quiere perder, uno entiende, pero siempre la verdad tiene que estar, mira, delante de nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Así es. Bendito sea el Señor, y cuando hablamos mentira, estamos siendo hijos de Satanás. Lamentable del caso, ay, sí, pero usted es muy dura, usted es muy fuerte, claro que sí. Usted estando dentro de la iglesia no, que la iglesia somos nosotros, usted estando dentro de un templo, supuestamente adorando a Dios, y si usted anda hablando mentira, no se crea que son mentiritas piadosas, porque soy cristiana, Dios no me va a ver eso, no. Dios, mira, voy a hacer una comparación, bendito sea el Señor, una comparación, vamos a dar un ejemplo.
esto es un pecado o es una mentirita, que Yesenia dio esta mentirita, usted lo ve muy pequeño, ¿no verdad? Pero el pastor, que el Señor lo cubra, da una mentira de este tamaño. Ah, no, la mentirita de Yesenia no fue nada porque es pequeña, Dios no lo va a tomar en cuenta, pero la mentira que dio el pastor, Dios lo va a tomar en cuenta porque es una mentirota. Es algo grande que hizo. Pero eso es nosotros, los seres humanos, que podemos ver la cosa de este punto de vista. Pero Dios no. Dios dice, mira, puede ser así o puede ser así. Él lo va a pesar en la misma balanza. Así es. Porque mentira es. Y lo que no quiere Dios, que nosotros, que ya que Él nos sacó de este mundo de mentira, que nosotros sigamos viviendo en la mentira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Que no hay mentira piadosa, no hay mentirita blanca. Como de que hay magia blanca, hay magia negra. Todas magias son magias malas porque a Dios no le agrada. Así es. Realmente que tenemos que aprender y adquirir estos conocimientos y pedirle al Señor que nos ayude. Estamos en un tiempo que a lo bueno lo llaman malo, a lo malo le dicen bueno, y tenemos que tener mucho cuidado. Como yo he visto muchos ministros que son hombres que están en las redes sociales, son personas que han administrado en estadios, personas que son muy reconocidos, que son muy famosos, tanto aquí en República Dominicana como en otros países. Y vemos, pastor, que de repente salen con unas palabras y con unas profecías media raras. Pero entonces, esta persona, si por lo menos cayera él solo en su error, quizá no fuera nada. Porque si usted cometió su hecho y por ese hecho usted encontró su condenación, bueno, usted fue el que lo cometió. Pero cuando son personas que tienen tantos seguidores y tienen tantas personas que han creído y que son, ese es mi ídolo, que no debe haber. Dentro de la iglesia no debe haber ídolo. El único que tenemos que adorar es al Señor. Pero estamos viendo que en estos tiempos lo que está pasando. Y hay personas que yo he escuchado tantas cosas. Y hay seguidores de ellos que lo aplauden. Aún sabiendo que eso es antibíblico. Así es. Aún sabiendo que no es así. Aplauden y entonces, no solamente él se está arrastrando a una condenación, también está arrastrando a otro. Así es. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque Cristo viene y cada quien vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo bueno, de lo malo que hemos hecho. Es como decía el pastor ahorita, muchos se van a levantar y van a decir, estuvimos contigo en la plaza. Muchos van a decir, mira, hablamos de tu palabra, hicimos milagros, mira, dimos profecía. Y el Señor va a decir, apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y serán echados a las tinieblas de afuera. Qué duro, qué fuerte. Una persona dentro del camino del Señor con 5, con 6, 7, 8, 10, 20 años, parta de esta tierra, que vaya a una condenación, o si suena la trompeta que Cristo viene y levanta a su pueblo, que nosotros tengamos que quedarnos a padecer delante del anticristo. Qué duro sería, pastor. Así es. Qué fuerte sería. Así es. Por eso estas palabras que Dios te lo trae, y te lo trae para que tú medites en ella, para que aprendamos, para que entendamos, como dijo el Señor a Satanás, no es solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la palabra que está de la boca de Dios? Es a través de su palabra, pidiéndole al Señor a través de la Biblia, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que podamos adquirir este conocimiento, que no seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores de esa palabra. Cristo viene, señores, pueblo de Dios, y aún los que todavía no están dentro del pueblo, pero que sé que Dios está haciendo un trabajo grande a través de esta plataforma Excelencia Cristiana TV. Dios quiere que aprendamos su palabra. Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia y que nosotros podamos aquel día escuchar la trompeta y que no tenemos que acarrear ninguna maldición. Porque como decía el pastor,
de la condenación. Hay algunos que están condenados a 4, hay otros que están condenados a pena máxima, hay otros que están condenados a cadena perpetua, pero Dios no quiere eso con nosotros. Todas son condenas. Pero todas son condenas, sea grande, sea pequeña, son condenas, Es una y como quiera vamos consecuencia. a sufrir. Entonces, ya al final lo que le queremos recomendar a las personas es, el que no es creyente, tenga cuidado con lo que dice. Amén. No hable lo que usted no sabe, porque a veces puede caer en blasfemar sobre el Evangelio, incluso hasta sobre Dios y el Espíritu Santo. Así es. Tenga cuidado cuando usted vea las cosas. Si no sabe qué decir, mejor guárdese la lengua. En el caso del creyente, el Evangelio no es solamente teórico, es práctico. Practique el Evangelio, viva el Evangelio, practique lo que predica. Eso es muy importante. Si usted predica y no lo practica, es como el tímbalo que resuena, que hace bulla solamente, Sí, hace ruido, pero no música. No música. Entonces, trate de practicar el Evangelio. No trate de imitar, sea auténtico, sea sincero con Dios, sea veraz. Trate de no pecar. Viva esa vida buscando la consagración a Dios. No busque títulos, no busque premios humanos. Dios siempre premia y Dios paga. No hay obrero sin pago y siempre el pago de Dios es mejor que el del hombre, porque Dios paga lo que cada quien merece porque es justo. Así que vamos a tratar de salvarnos y no acarrear condenación. Es mi consejo final. Amén. Vamos a tratar de alcanzar la salvación. Ya Dios nos la dio a través de Jesucristo, solamente recibámoslas y vivamos conforme a lo que Él dice. Dios bendiga al pastor de manera especial, que el Señor siga poniendo estas palabras para que nosotros podamos aprender, disfrutar, degustar de estas enseñanzas tan buenas y tan bonitas que Dios nos trae día a día. Amén. Así que te pedimos siempre que te suscribas, que le dé like, que le dé me gusta. Sí, oye, si todavía tú abriste ese video y que solamente para verlo, no, queremos que te suscribas, dale me gusta, comparta con tus amigos para que YouTube recomiende, porque esta palabra no se puede quedar encasillado, tiene que llegar a más personas. Amén. Así es que muévete ahora, comienza a mandarlo a tus redes sociales, porque estas palabras son palabras de vida, palabras de salvación. Contigo, tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos y el pastor. Siempre les recomiendo a los hermanos que nos sigan. Si tienen alguna pregunta pueden formulárnoslas a través de Instagram, a través de Facebook o a través de YouTube en la Cátedra del Maestro, Víctor Almanzar en Facebook o en Instagram como Víctor Almani. Su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre a la disposición, porque a veces en cosas que hablamos, yo sé que hay personas que quieren preguntar, que quieren interactuar con nosotros, ya me lo han expresado, pues siempre le dejamos las redes para que se comuniquen. Siempre estamos abiertos, incluso hasta nuestro número telefónico lo tienen muchas personas, que a veces me sorprendo cuando me llaman, pero qué bueno cuando podemos ser de bendición para otros y que podamos ser eso que Dios ha querido en su propósito eterno en nuestra vida y que usted pueda entonces acercarse cada día más a la salvación, que es lo que todos buscamos, salvar nuestras almas, que ya Dios lo hizo, pero nosotros poder consumar eso a través de nuestra devoción y obediencia a Dios. Dios le bendiga y suscríbase y dele a la campanita, comparta este video. Amén. Shalom. Dios te bendiga.